amigos, gracias por continuar con República de la Verdad y ya estamos en nuestra entrevista del día de hoy y de inmediato doy la bienvenida al maestro, porque así es como yo lo considero, Aníbal García Duvergé, que en esta tarde, Aníbal, te tenemos en calidad del presidente del Movimiento Unidad Independiente, así es el nombre. Sí es. Bienvenido. Mucho placer, Rosero. Me encanta estar aquí, no solamente por la importancia de tu programa, sino por mi vínculo personal contigo. Sin duda, yo encantada de volver a conversar contigo. Aníbal, empecemos precisamente por los aprestos que ha tenido recientemente Unidad de Movimientos Independientes, el UMI, quien hace un par de semanas pues anunció que marcaba distancia del gobierno luego de que tú y todo tu equipo alrededor de todo el país pues apoyaran al presidente en campaña y diría yo que también estos primeros 2 años de gobierno. Ciertamente, el momento ya era preciso que nosotros tomáramos algún tipo de decisión. Pues sabe que cuando nosotros nos ingresamos a apoyar al Partido Revolucionario Moderno, lo hicimos con una cantidad muy significativa de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, de la Comisión Política, presidentes municipales, vicepresidente del partido y militantes con liderazgo social sumamente importante. En principio lo hicimos apoyando al presidente Hipólito Mejía en el marco de la convención y posteriormente entonces que formamos la Unidad de Movimientos Independientes, apoyamos al presidente Luis Abinader, nos sentamos varias veces, discutimos algunas cosas, pero la Unidad de Movimientos Independientes tiene la suficiente comprensión como para entender que no todos los líderes ni los dirigentes de primerísimo orden o de primer orden caben en el gobierno. Eso los entendemos. Y en función de eso, nosotros le dijimos al presidente, mire, presidente, el mayor interés nuestro son 2 elementos. Uno, que podamos colocar en el marco del perfil que exige la institución, que 4 o 5 dirigentes por institución, que con eso nosotros colocamos porque la Unidad de Movimientos Independientes está integrada por movimientos pequeños, diversos movimientos pequeños, tenemos como 1.500 movimientos. Y entonces, pero movimientos de la sociedad civil, de maestros, sí, o también de miembros del PRM. Hay líderes magisteriales, hay líderes de los abogados, hay presidentes de junta de vecinos, hay líderes médicos, o sea, de todas las áreas de vinculación sindical, claro, que me permitió hacer un movimiento con líderes sociales. Y muchos dirigentes, incluso militantes, se integraron a apoyar el cambio en función de que no se vinculaban con el partido, que si no se vinculaban con el movimiento, porque con la situación que viven los partidos hoy en día y la falta de credibilidad, está claro que mucha gente pueden apoyar un candidato, un buen candidato, pero no se involucran con los partidos, y se involucraron justamente con nosotros. Bueno, entonces nos orientaron para que visitáramos al presidente Paliza, nos juntamos con Paliza, le dijimos exactamente lo que le estamos diciendo. Mire, presidente Paliza, estos son los jóvenes que dirigen parte de la dirección del movimiento independiente, estos son médicos, estos son abogados, estos son secretarios, vamos a ubicarlo. Efectivamente fue una buena recepción, un gran compromiso de buscar esos espacios. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? De eso ya va a ser como más de 1 año. Vaya. Sí. Entonces, después que vinieron las cancelaciones, básicamente IDECO, del Ministerio de Educación y hasta de la Cooperativa de Maestros, también en esa línea también lo visitamos y también hubo el compromiso de reponerlo. Hablamos de cancelaciones de miembros del movimiento, sí, que estaban en esa... De miembros del movimiento, de dirigentes del movimiento. Y entonces, pero les llevamos una relación completa y donde estaban ubicados, o sea que no fue de que nos cancelaron, sino que, bueno, después cuando fuimos por tercera vez, nos dijo, mira, pero lo que ocurre es que hay la posibilidad de este espacio y en esa circunstancia, en vez de nosotros estar buscando dónde ponerlo, pues lo pones tú y que te pongan. Y ya está, bueno, y como no fue una comisión del más alto nivel, aquí está el conductor Salvador de los Santos, que es el presidente ejecutivo Bienvenido. de la Unidad de Movimiento, está el compañero Andy, que es el director de comunicación, y el compañero doctor Pimentel, que es el secretario general, que formaron parte de la comisión las 3 veces que fuimos. Y entonces después de eso decidimos no volver
pero ya el nivel de presión que nosotros estamos recibiendo en función de que no encontrábamos respuesta, ni había comunicación, no había un solo funcionario que te recibiera una llamada siquiera para pedir un favor, hasta una carta de recomendación para algunos que necesitaban. Entonces, yo no salgo de la sorpresa, porque es el mismo discurso que uno le ha escuchado a muchos dirigentes del PRM, y es el discurso que enarbola a Guido Gómez Mazara, pero de repente uno pudo pensar que esto era parte de esa campaña interna pues que él lleva por acceder a la presidencia del partido, pero vemos que no, porque si incluso pasa con aliados, digamos, de la campaña y del gobierno, el asunto es serio, Aníbal. Y a mí me apena muchísimo más, Roseli, que hay gente con la que yo consideraba amigos, que están ahí, que algunos que fueron senadores conmigo, otros que fueron dirigentes magisteriales conmigo, otros que fueron diputados conmigo, y que ciertamente éramos amigos, nos tratábamos bien, y de repente como ese cambio, me acordé de la frase de Balaguer: si tú quieres saber quién es mundito, hay un podercito, y eso en este proceso está demostrando. En función de eso, visto la impotencia, no rompimos con el gobierno y con el PRM así, sino nos distanciamos. El distanciamiento significa que nosotros podemos apoyar las decisiones que tome el gobierno, que le convengan al país, pero las cosas que tenemos el derecho de criticar las cosas que consideremos que no son correctas, pero además dejamos el espacio abierto para un posible entendimiento en el porvenir. O sea, hoy no tenemos compromiso ni con el gobierno, ni con el PRM, ni con nadie de la oposición, ni hemos tenido contacto con nadie de la oposición. Lo que hemos decidido es crecer en el marco de las circunstancias, y entonces estamos fortaleciendo las estructuras organizativas, estamos tratando de crecer, y hemos diseñado un plan estratégico para convertirnos en una organización poderosa, sin dar el paso a partidos, sino manejarnos como líderes sociales. Pero tú de manera independiente sigues siendo miembro del PRM. Es que yo nunca me integré a las estructuras del PRM. Recuérdate que yo fui secretario de la organización del PRD, claro. En el momento en que yo salí de ahí era el presidente de los Frentes de Masa. Si me hubiera integrado a las estructuras, estuviera en uno de los organismos, y no estoy en ningún organismo, y ninguna de la gente de nosotros está en ningún organismo. De manera que hay que vernos así, como gente que se integraron con un liderazgo social para apoyar el cambio que el país estaba exigiendo, y en función de la propuesta que hacía el presidente Luis Abinader. ¿A ti cómo te luce, a pesar de que no estás formalmente dentro de las filas del PRM, pero como un dirigente político de larga data y que conoces desde el PRD a muchos de los miembros actuales del PRM, esta convención de delegados que precisamente hoy ya hacía el PRM su convocatoria formal para el 15 de mayo para elegir sus autoridades? Este proceso cerrado que ha generado, digamos, inquietudes en gente como Guido Gómez Mazara, por ejemplo. Mira, yo digo que el Partido Revolucionario Moderno no tenía más alternativa que hacer una convención de delegados. La verdad que contradice hacer la convención de delegados con los planteamientos que hacía el propio partido en un momento determinado de que la militancia tenía el derecho a seleccionar quiénes debían ser sus dirigentes. Ese planteamiento es correcto, pero los partidos hacen lo que les conviene en un momento determinado. La convención de delegados cuestiona esos planteamientos anteriores, ciertamente, pero si hacía la convención había dos problemas que el PRM tenía que presentar. Una es que el disgusto que hay en la dirección media y en la militancia, porque no encuentran un espacio laboral, iba a limitar significativamente la participación en el proceso convencional. Entonces iba a parecer... Poca gente se atreve a decir eso públicamente, Aníbal, como tú lo estás diciendo. Pero es que la verdad, yo sé el disgusto que hay. Y entonces, posiblemente lo que decidieran participar era para ir en contra de quienes ellos entiendo que son los culpables de no encontrar un espacio. Entonces, evidentemente, que en una convención abierta tenían dos elementos: perder la convención y que la participación no fuera altamente significativa. No sería fácil, un Guido Gómez Mazara como presidente del PRM, la tuviera cuesta arriba el presidente. Si de repente pierde la presidencia del partido de una persona como Paliza, por ejemplo, la Secretaría General, que digamos que son personas que afines o que él maneja, pudiéramos decir. Yo lo único que sé es que lo que tienen dirección de mando en el gobierno y en la estructura partidaria, en una convención de militantes, se exponían a perderla. Totalmente. Sí.
Totalmente. Aníbal, saliendo un poquito del tema político y ya yéndonos más a la esfera de gobierno. Quiero decirte, no sirve que nosotros tenemos la meta de elaborar un padrón con el liderazgo social que tenemos, que va a ser importante en las elecciones venideras. Nosotros, hasta que no tengamos un padrón que oscile entre los 100.000 electores, no sentamos con nadie a discutir ningún tipo de participación ni apoyo. Vaya. Vamos a tillar el camino con ese liderazgo social. Mira, es bueno que la gente pues lo sepa, que si de repente no quiere hacer vida política militando en algún partido, la unidad de movimientos independientes fuera una buena opción. Es que los partidos políticos premian mucho la gente que tiene muchos recursos, sin importar de dónde venga, puede ser el lavado, puede ser el narco, pero premian mucho eso a la hora de decidir. Lo estamos viendo, por ejemplo, incluso en el Poder Legislativo, como mucha de la gente que finalmente se alzó con candidaturas es gente que viene de esos sectores, así es, lamentablemente. Así es. Aníbal, viendo un poquito la esfera nacional y el desenvolvimiento del gobierno, hoy veíamos en la última reunión de la mesa de diálogo, de las 12 o 16 me parece que se desarrollan en el Consejo Económico y Social, la última reunión de la mesa de transparencia e institucionalidad, pues que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo seguía defendiendo la propuesta de reforma que ha llevado el gobierno a esa mesa, especialmente en los puntos referentes a la forma de elección o de designación del Procurador General de la República y otros aspectos más. ¿Te luce que pudiera haber posibilidad para una reforma constitucional? Mira, bueno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo tiene que defender los proyectos que vienen de la presidencia, porque de lo contrario tendría que renunciar. Pero la correlación de fuerzas, ¿qué te muestra en este momento? Es que el planteamiento, en definitiva, no se corresponde con la situación que vive el país. El país, en el marco de la pandemia, en el marco de la canasta familiar, de los grandes problemas que tiene el país, asumir un proyecto de modificar la Constitución fundamentado en dos elementos. Uno, el del poder, el del procurador independiente. Y yo le quiero decir lo siguiente. Primero, la gente enjuicia que la independencia del poder del procurador está determinado por su origen y no por el perfil que tenga el procurador. Definitivamente que no. Definitivamente que no. Y yo quiero decir, por ejemplo, que yo vi a Bello Rosa, que fue designado, y Bello Rosa salió de ahí sin ser cuestionado. Y déjame explicar otra cosa. ¿No será que eran otros tiempos y otro tipo de figuras? No, es que el presidente, el funcionario más importante del país, ¿quién es? Es el presidente de la República, claro. El que hace compromiso con el país de abordar la solución a los grandes problemas nacionales del presidente de la República. Los funcionarios se comportan de acuerdo a que se comporta su presidente. Incluso en el fortalecimiento de los derechos fundamentales, el procurador no es prioritario. Más importante que eso es porque el derecho a la vida es el primer derecho y después del derecho a la vida es la alimentación. Claro. De manera que si tú lo analizas, primero el primer funcionario del Estado, presidente de la República, es política, lo dicen los partidos políticos. El que tiene que alimentar al país, el ministro de Agricultura, lo designa también el presidente de la República y todos los funcionarios, la salud, el ministro entonces, por Dios, lo que hay que designar un procurador con un perfil de independiente. Yo te quiero decir, yo pienso que Guerrero hubiera sido un magnífico procurador, porque nadie puede dudar de que a Guerrero nadie le impone una decisión que no está de acuerdo. Y su capacidad le sobra y seriedad es incuestionable. Y déjame decirte, para que estemos claritos en ese tema, si la justicia es independiente lo era ayer. Porque tanto, yo quiero decir además que yo tengo una admiración extraordinaria por doña Miriam Germán y por Jenny Berenice. Definitivamente son dos mujeres capaces, dos mujeres extraordinarias, que el país está orgulloso de ellas. Sin embargo, en el tema de la persecución de la corrupción, del comportamiento que tuvo Jean Alain y Danilo Medina en contra de ambas funcionarias, en ese tema no son independientes. Vaya. No son independientes. O sea, que pudieran estar ahí cobrándose algo. Yo no sé, pero influyen, porque, observe, si tú tienes un hijo y te le dan
una bofetada y tú eres juez, tú no lo puedes enjuiciar. Bueno, Aníbal, permíteme que hagamos una pausa comercial y que retornemos para concluir este tema de la eventual reforma constitucional y otros temas más que tienen en papa caliente al gobierno. Y puede ser, yo pienso que el gobierno debe retirar la propuesta porque puede encontrarse con una derrota en el Congreso que no es necesario. Aníbal, y esta conversación se quedó en un punto interesante. Hablábamos de reforma constitucional, pero ahora quisiera que veamos este tema de la reforma policial, que tiene al gobierno en una situación difícil, especialmente por las muertes conocidas que ha habido a raíz de situaciones en los destacamentos. ¿Tú cómo valoras todo esto y cómo ves el manejo que le está dando el gobierno y sus funcionarios, especialmente el ministro de Interior y Policía? Mira, el pueblo dominicano en línea general ve con mucha pena y condena la muerte de muchos dominicanos, hermanos de la policía. Y los últimos acontecimientos, los últimos 5 casos, donde prácticamente estaban inutilizados, va a pasar a la historia como parte de con mancha significativa de la Policía Nacional y del gobierno, porque hay que decir que la cosa mala que hacen los funcionarios se le pega al gobierno, en línea general, la cosa buena también se le pega al gobierno. Pero en definitiva, el tema de la policía hay que analizarlo mucho más allá de una coyuntura o de un director. Fíjate que las intenciones policiales han estado muy bien definidas. Por ejemplo, la policía de Trujillo tenía una función. La función era perseguir a toda la gente que estaba en contra de Trujillo, estaba preso o fusilado. Esa policía dio paso a la policía de Balaguer como un proceso de transición para llegar a la policía democrática. Bueno, esa policía tenía como misión hacer campaña a Balaguer, perseguir a la izquierda y perseguir la oposición. En ese proceso de transición, Balaguer en ese proceso prácticamente no ganó ninguna elecciones, se impuso, y para ello el poder que ejercía sobre los militares, que era todavía una policía trujillista, pero que estaba en transición, y que dio como resultado facilitar de que cuando ganara don Antonio, esa policía la sacara de la calle y se fuera a los cuarteles. Y entonces la gente veía que esa policía estaba al servicio de la ciudadanía y de la democracia. Con el gobierno de Antonio Guzmán se perdió con la poblada del 84, cuando se incrementó la canasta familiar, y la respuesta fue que la policía acribillar indiscriminadamente a muchos dominicanos. Y entonces ahí como que faltó que se diera el salto de una policía institucional que respetara los derechos fundamentales. ¿Tú crees que nos quedamos en ese año? ¿Que la evolución llegó hasta ahí? No, estamos más atrasados ahora, porque resulta, la democracia no ha podido hacer la policía que necesita un Estado de Derecho, que respete los derechos fundamentales. Si tú dices que estamos más atrasados, eso puede significar que la policía está teniendo comportamientos de los regímenes de Balaguer o de la dictadura. Más atrasados. Pero dirigidos desde el gobierno, ese comportamiento. No, porque no es un tema de dirección, es un tema de hacer la policía que necesita la democracia para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo lo pregunto porque tú relatabas como en esos periodos la policía respondía a los intereses del gobierno. Hay elementos que gravitan hoy que no gravitaban ayer. Por ejemplo, en la policía de Balaguer lo que gravitaba era la persecución a los partidos de izquierda y de la oposición, lo encarcelaban, lo fusilaban a algunos y otros lo desterraban. En el caso de ahora hay otros elementos que gravitan. Primero, la policía está menos protegida. La protegida no ha dado el salto técnico que necesita la policía de hoy, no lo ha dado, de manera que en eso sigue sumamente atrasado. El salario o sea, en esos tiempos, en los tiempos que he mencionado, un muchacho de que estaba en el liceo, lo que quería era ser o guardia o policía. Sí. Ahora nadie quiere ser guardia o policía, porque la policía, aparte de lo deprimente que es el salario y de lo deprimente en que vive, antes hasta casa tenían, hoy no tienen eso. Se encuentran con 3 elementos fundamentales. Por ejemplo... Se nos reduce el tiempo, Aníbal, ya. Sí, pero 5 segundos. Pero te lo voy a dar en 5 segundos. Por ejemplo, el narco lo ha contaminado todo, porque no es la policía el que ha contaminado el narco y el microtráfico. Ha contaminado a los partidos políticos que están en la dirección de los partidos políticos que están en el Congreso. De manera que esos problemas no existían antes, existían en el día.
las pandillas, producto del estado deprimente que viven los sectores marginados y la falta de proteger los derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo, la alimentación, la vivienda, crean entonces una situación muy difícil. Entonces, desamparados del gobierno, técnicamente no avanzan, acorralados por la sociedad y perseguidos por la pandilla, el policía hoy. Tremendo reto que tiene el gobierno con la policía. Aníbal, muchísimas gracias por habernos visitado en República de la Verdad y esperamos que pronto se repita esta visita, quizá con mejores resultados de la relación con el gobierno al que apoyaste. Princesa, de verdad que encantadísimo estar contigo. Yo te veo siempre, te admiro desde siempre y mi cariño para vos. Muchísimas gracias. Amigos, a ustedes será hasta mañana.